Buenas tardes, ya estamos aquí hoy 2 de junio, dando este nuevo ciclo, esta nueva aventura de este día 2 de junio, pues empezando con las clases todavía acerca del ADN, empezando con las clases de esta nueva humanidad. Ayer precisamente hablaba yo en la radio que nos había tocado el nombre de Dios, Mem Nun Kuf, que precisamente significaba responsabilidad, ¿no? Y yo ayer estuve hablando de cuánta responsabilidad hemos tenido en nuestra vida, cuánta responsabilidad hemos tenido en las cosas que hemos creado en nuestra vida. Y yo creo que ahorita es un parteaguas. Todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos como humanidad, es un parteaguas porque, ven, apenas hablo con ustedes y me empieza a dar la tos. Pero es un parteaguas porque está la vieja humanidad y este parteaguas para una nueva humanidad. En la vieja humanidad todavía había que convencer casi a las personas para que se dieran cuenta, para que se salieran de su dolor, de su miedo, de su angustia, hacer que se dieran cuenta de que ellas podían tener un poder diferente, que podían vivir de una manera diferente. Entonces, en esta vieja humanidad, precisamente ese era el trabajo de ayudar o contribuir a los otros. ¿Para qué? Pues para que pudieran ver la vida de una manera diferente, ¿no? Y que bendito Dios, mucha gente lo eligió y que bendito Dios, mucha gente empezó a despertar y sí empezó a ver que había una manera diferente de ver la vida. Pero en esta nueva humanidad, entonces viene este parteaguas. En la nueva humanidad ya no es tratar de convencerte de que te salgas del dolor o del sufrimiento, que de que te salgas y que crees una vida diferente. En esta nueva humanidad ahora solamente es el reconocerte como el ser infinito que eres. Ya no interesa si quisieras estar otra vez en tu dolor, en tu miedo, en tu pobreza. Realmente ya no va dirigido a ese tipo de personas. Porque cada quien se va a elegir salir o no salir. Y el que no pudo salir en todo este tiempo que nos estuvieron dando como plazo para conocer esta nueva humanidad, el que no lo haya hecho, pues con la pena. Debe de ser responsable de sus actos, tuvo que haber sido responsable precisamente de su vida, de su conciencia, de cómo usar su verbo, de cómo usar sus atributos, de cómo usar sus habilidades. Si en la vieja humanidad no lo pudieron reconocer, la nueva transformación simplemente te está diciendo, ya ni siquiera es el momento del despertar, ya es estar despierto. O reconoces lo que eres o reconoces lo que eres. Porque el planeta ya no se va a estar esperando para ver si lo entiendes, si quieres tener una nueva forma de vida, para que ya no te entres en el show. Eso ya pasó. Y por eso ahorita las clases ya van dirigidas y que probablemente a mucha gente ya le cueste un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque como lo dice esta Lulú, porque es estar presentes. Y el estar presentes ya es tener esa conciencia de lo que soy. Y precisamente la capa que vamos a hablar el día de hoy del ADN tiene que ver mucho con esto. A veces pensamos que el activar nuestro ADN, el ADN del alma, tiene que ver pues con ciertas circunstancias externas. Y ahorita justo lo que vamos a ver el día de hoy, nada tiene que ver las circunstancias externas para poder activar nuestro ADN. Entonces, como lo expliqué, el día de ayer, es simplemente hacernos responsables de lo que estamos co-creando en este universo, de lo que vamos a sobrecrear, de lo que estoy dispuesta a reconocerme como el ser infinito que soy.
¿sí? Y entonces vamos a encontrar, ayer yo decía, precisamente tengo que empezar a responsabilizarme ya del campo electromagnético que tengo, en dónde me estoy enchufando. Y más allá de que si me enchufe algo a la oscuridad o no, sino empezar a llevar mi carro y mi vehículo de luz. Porque eso es lo que viene en esta nueva era y eso es para lo que está destinado el ser humano. Para poder expander precisamente toda su Merkabah, ese vehículo de luz. Ese vehículo de luz que yo lo hablaba el día viernes en la clase de Zohar, que es precisamente que viene en Ezequiel, ¿no? Cuando Ezequiel, precisamente este profeta, puede alcanzar a ver la carroza de Dios, el carro luminoso. Bueno, tiene muchos términos, el carro luminoso, la carroza de Dios. ¿Y qué es precisamente la carroza de Dios? Es, bueno, en otras palabras se le llama Merkabah, que es el vehículo de luz. El vehículo de luz que ya lo tenemos y que está disponible en nosotros, pero que lo debemos de llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque está dormido. Por eso decía, la vieja humanidad, entre que se quiere entenderle a la vida y no quiere entenderle a la vida, entre que sufre, entre que llora, entre que el dolor y la pobreza, pues la vieja humanidad nunca va a poder entender. Entonces, ¿qué es este vehículo de luz? ¿Cómo me voy a responsabilizar de poder enchufar ese campo electromagnético que yo tengo precisamente a los mundos superiores, al mundo divino y al mundo que ya está dentro de mí? Que por eso es que son cosas como completamente diferentes, ¿no? Es volver a reconocer ese campo electromagnético. ¿Para qué? Para crear una vida mucho más expansiva, una vida con mucho mayor facilidad. Yo ayer lo hablaba, la vieja humanidad o la vieja guardia, dirían por ahí, todavía cree que las cosas deben de ser difíciles, todavía creen que las cosas deben de costarte y debes de sufrir y debes de echarle muchas ganas. Cuando esta nueva humanidad, en este nuevo cambio, empezamos a ver que somos ese instrumento tan grande de la divinidad, somos ese instrumento tan grande de Dios que solamente te pide que te conectes, reconozcas el poder que tienes, reconozcas la sabiduría que tienes para simple y sencillamente que las cosas sean fáciles, para que entonces hagamos lo que vendría siendo Kabbalah. ¿Para qué? Para solamente recibir lo que ya está disponible y siempre ha estado disponible para la humanidad. En la vieja humanidad o la vieja guardia, como yo le estoy diciendo, se nos dieron muchas oportunidades, se nos dieron demasiadas oportunidades para elegir subirte, para elegir sacar todos tus miedos, dudas, emociones, todos tus resentimientos. Pero no hubo quien lo entendiera. Entonces esta nueva humanidad te dice, ya estás listo, solamente debes de reconocer, solamente debes de reconocerte y debes reconocer la potencia que tienes desde tu mirada, desde dónde enchufas tu mirada, desde dónde hablas, desde dónde está el poder de tu verbo, desde dónde está el poder de tu corazón. Esta nueva humanidad obviamente ya solamente está conectado a lo que contribuye, está conectado a la felicidad, está conectado precisamente a la paz, al equilibrio, a la armonía, donde contribuya. Lo que sabe que entonces podemos manejar la misma energía. Y yo lo había explicado, ¿por qué? Porque nuestro planeta está pasando por toda esta transformación. Y entonces en esta depuración que el planeta está haciendo, obviamente pues también se va a quedar, pues ahora sí como es depuración, con lo mejorcito, ¿no? Con lo que pueda vibrar exactamente igual que él. Por eso es que estas nuevas almas, estos nuevos niños que llegan a esta vida, pues ya llegan con esa carga energética para contribuir al planeta, con esta nueva carga energética para contribuir con todos nosotros. Ya son almas que vienen preparadas a otro nivel de vibración y que muchos podremos entender perdón, esa vibración. ¿Para qué? Para conectar realmente con el alma, para poder sanear
no solamente nuestro cuerpo físico, para poder sanear todas nuestras capas, todas nuestras dimensiones, todos nuestros cuerpos, toda nuestra vida en general. ¿Por qué? Porque esta nueva humanidad entiende que cuando tú te reconoces y estás presente en ti, cuando yo me saneo por reflejo, empiezo a sanar a todos los demás. Si yo estoy sana, todos los demás van a empezar a sanar también con esa misma vibración. Es como la manzana podrida, si uno se pudre, pudre a todos. Pues en esta nueva humanidad no estamos hablando de lo podrido, estamos hablando que cuando tú estás precisamente en esta sanidad y empiezas a sanar tu alma, empiezas a reconocer el poder infinito que la divinidad con la cual nos crearon, haces sentido en los otros también empiezan a sanarse y empieza entonces a crecer esa luz que está en cada uno de nosotros. Y entonces hoy vamos a empezar a seguir viendo las capas del ADN. Y yo estaba explicando, y lo tuve que escribir, porque ya saben que si yo no escribo, mi mente empieza a decir millones de cosas, porque tiene demasiada información. Pero bueno, la semana pasada estuvimos viendo las capas, ¿sí? Ahora, en nuestro ADN, como lo estuve explicando, ¿por qué estoy hablando de esta nueva humanidad? ¿Por qué estoy hablando de esta grandeza que la debo de reconocer? Porque precisamente yo lo estuve explicando. Al primer hombre en la tierra que se le otorga el ADN es precisamente Adán, que es la misma numerología. Acordémonos que en hebreo la misma numerología, la guametría significa lo mismo en diferentes cosas, ¿no? Entonces la guametría sangre es el mismo número de Adán, ¿sí? Y Adán es el ADN. Bueno, entonces al primer hombre que se le da la sangre, que es precisamente donde corre nuestro ADN, es precisamente por Adán. ¿Y qué quiere decir que esté en la sangre? Porque bueno, esto ya lo había explicado, pero bueno, lo vuelvo a retomar rápido para entender las capas del ADN. En la sangre, en cada una de nuestras células, está grabado las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Sí? Entonces, en cada célula de nosotros, en el momento que nosotros tenemos Yud, Hei, Vav, Hei, es ¿por qué? Porque Dios nos dio su fuerza, porque Dios nos dio su poder, porque nuestro ADN, dejen tomo tantita agua, ya está grabado esa fuerza, ese poder que está dentro de nosotros. Los científicos, obviamente, cuando descubren el ADN, pues solamente alcanzan a ver el primer filamento, ¿no? La primera capa. Y que hace una hélice esta primera capa, y que entonces, pues bueno, ya lo explicábamos que los cromosomas, los 22 cromosomas más 1, era el sexo. Estos 22 cromosomas pertenecen a las 22 letras hebreas, más el sexo, que quiere decir que pertenece a la letra Aleph, la unión, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado, pero entonces los científicos solamente alcanzan a descubrir la primera capa. Y en la primera capa, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, lo retomo así rápido para seguirle, es Keter Etz Chaim. Es la capa donde se encuentra el genoma humano, donde tiene la capa y la bioquímica. ¿Qué significa? Que es donde se encuentran las partes químicas o las partes físicas, ¿sí? Acordémonos que las capas, y yo lo explicaba la semana pasada, la primera capa es una capa todavía física. Las demás capas son etéricas. Por eso es que los científicos aún no lo pueden determinar o no pueden saber qué es lo que pasó. Pero cuando nosotros conectamos precisamente con la parte espiritual, con nuestra parte etérica, vamos a poder ver cómo es que vamos desarrollando estas capas, cómo es que el ADN se va desarrollando. Porque como todo,
y siempre lo he dicho, en la parte espiritual siempre hay un resultado. Y el resultado va a ser aquí en tu vida, en tu cuerpo, en tu diario vivir. Entonces, la capa 1, para volver a retomar rápido eso, es la que toma la información de toda la multidimensionalidad y la aplica en nuestra estructura genética y es central para el funcionamiento de todo el cuerpo. Así de sencillo. Y trae toda la información de toda tu genética, ¿sí? Entonces, como trae la información de toda tu genética humana, primero vamos a hablar de la capa 1, que es la genética humana. Pero en el ADN precisamente viene ese legado espiritual que todos tenemos, ¿sí? La capa 2. La capa 2 se llama Torah Eser Sefirot, es la capa de la programación divina de lo que te corresponde hacer en este mundo. Esta capa todavía pertenece al mundo de la materia, es una capa dual, es una capa donde todavía tienes la opción de usar tu libre albedrío, a dónde te vas a enchufar, si a lo bueno o a lo malo. En esta capa todavía es donde existe parte del karma. ¿Por qué del karma? Porque habrá personas que vida tras vida se siguen enchufando en el mismo dolor, miedo, angustia, tristeza, etcétera, 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 ¿no? Muy válido, porque nadie te detiene, Dios nos respeta, por eso nos dio libre albedrío. Pero en esta capa, en la capa número 2, precisamente se encuentra y podemos encontrar a veces mucho el desequilibrio. Y si yo no estoy, fíjense, si yo no estoy sabiendo usar mi capa 1 y mi capa 2, sobre todo, bueno, mi capa 1 es por ende, es la genética que traigo, pero mi capa 2 del ADN, cuando yo no he decidido salirme de la vieja humanidad o de la vieja guardia, las demás capas ya no se vuelven a aprender, se quedan inactivas, el ADN se queda inactivo. Porque imaginémonos que en la capa 2 yo he decidido y sigo trayendo mis mismos genes de dolor, de miedo, de duda, de angustia, porque es una capa emocional. ¿Qué va a pasar si en esta vida vuelvo a elegir meterme en el miedo, en la duda, en la confusión, en la tristeza? ¿Qué quiere decir? Que a la siguiente vida voy a volver con mi mismo ADN sin desarrollar, sin posibilidad alguna de estar o de crear algo diferente. ¿Por qué? Porque entonces viene nuestra capa número 3. A partir de la capa número 3, perdón, pero esta agüita me cae súper bien. Bueno, a partir de la capa número 3 de nuestro ADN, entonces es cuando empieza a despertar ese poder espiritual. Y es una cosa maravillosa, porque créanme que lo he estado, estudie y por todos lados me sale, si abro el Zohar me sale, si abro los 72 nombres de Dios me sale, todo me sale. Y digo, gracias Dios, porque sé que es la información que quieres que dé, el conocimiento, y todo va ligado, ¿no? En esta capa número 3, que nos conecta precisamente entonces con el ADN espiritual. Y en este ADN espiritual, voy a leerles la capa número 3, y se llama la capa de activación y de ascensión. Su código y su nombre es Netzah Merkabah Eliyahu. Netzah es uno de los atributos del árbol de la vida, que se refiere a la victoria. Merkabah es el vehículo de luz y Eliyahu. Entonces, Netzah Merkabah Eliyahu. Y tiene que ver con la activación y con la ascensión. ¿Qué quiere decir esta capa? Me dice aquí. La activación y la ascensión es para honrar y celebrar el poder de las capas de la maestría que ya tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capa del ADN
solamente se activa cuando te reconozcas como el maestro que eres. Mientras tú no reconozcas la grandeza que eres, esta capa del ADN no se activa. Por eso estoy hablando de una vieja humanidad y de una nueva humanidad. Alguien que todavía se sigue viendo tras el dolor, tras sus creencias, tras sus condicionamientos, porque así le dijeron que tenía que ser la vida y que tenía que luchar, nunca va a poder activar el ADN superior, el ADN espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente esta capa te invita y te dice, me voy a activar cuando reconozcas la maestría que está en ti. ¿Y qué quiere decir la maestría que está en ti? Un maestro, veámoslo así, ¿cuál es la diferencia entre el maestro y el discípulo? El discípulo, por así decir, la vieja guardia o la vieja humanidad, todavía lo va a intentar. Bueno, lo voy a intentar a ver si puedo. Bueno, voy a probar. El maestro, hasta hay un dicho, la práctica hacia el maestro. El maestro está consciente de lo que hace y todo el tiempo lo está haciendo. No está intentando hacerlo, sino lo está haciendo, lo está creando, está totalmente presente en él. Esta capa es un catalizador, ¿sí? Y esta capa nada más está catalizando la energía infinita, la energía divina con la energía humana. Si no sabes y todavía no te pasas al nivel de maestro, la capa no se puede activar, tu ADN no se va a activar. Esta capa necesita de tu energía y de tu intención. Cuando yo tengo la intención desde actuar, desde mi ser infinito, desde reconocerme la esencia infinita que soy, el ADN se va a empezar a activar, mientras no. Por eso decía, ya no es del exterior al interior. Esta capa es del interior hacia el exterior. Yo lo reconozco, la conciencia que yo reconozca de mí va a hacer que mi ADN se empiece a abrir. Si yo no lo reconozco, esto no se va a abrir. Y dice, pero hay más. Dice, es la capa de la ascensión que también está asociada a la glándula pineal. Esta glándula representa la comunicación con la capa de la ascensión del ADN. Cuando comiencen a conectar la pineal y sus atributos de la comunicación con la tercera capa. Fíjense, la glándula pineal se supone que se encuentra aquí en nuestro entrecejo, ¿sí? Y yo sé que puede haber N cantidad de meditaciones para que actives la glándula pineal y que la glándula pineal, etcétera, etcétera. Para que tú puedas activar realmente tu glándula pineal, tienes que estar consciente de, fíjense dónde se encuentra, ¿sí? Se encuentra precisamente en nuestro sexto chakra. ¿Qué significa esto? Que para que yo active esta glándula pineal para el ADN es porque estoy abierto, porque ya no uso mi cerebro, porque estoy abierto con esa maestría que tengo, porque estoy abierto a la sabiduría infinita. Eso hace un maestro, por eso estoy hablando de la maestría, porque estoy consciente de la sabiduría infinita que ya está dentro de mí. La glándula pineal no solamente basta con respirar, inhalar y exhalar, y ya cuando terminas la meditación, empiezas en tu mundo humano otra vez con tus dudas, miedos, no es cierto. La glándula pineal es la que siempre está conectada a ese infinito. ¿Por qué? Porque va a conectar también justamente a mi séptimo chakra, el chakra corona. El chakra corona y el chakra sexto, que pertenece a la glándula pineal, son los chakras superiores, donde entonces debo de conectar con esa sabiduría infinita
que ya está dentro de mí. Dice, al activar la sabiduría divina en el ser humano, efectivamente, por lo que yo estaba explicando, es un atributo que está más allá del entendimiento humano. ¿Por qué me está hablando que es más allá del entendimiento humano? Porque aquí desaparecen creencias, desaparecen patrones, desaparecen condicionamientos, desaparecen los juicios. Simple y sencillamente, este chakra, mi glándula pineal y mi chakra número 7, que está aquí en la coronilla, está conectado a esa sabiduría infinita. No a lo que yo creo, no lo que a mí me gustaría, no lo que yo pienso, sino a la expansión infinita. Y dice aquí, para activar esta capa, fíjense, se activa sola en la medida que tú actúes desde tu maestría. Vas teniendo la energía de esa sabiduría divina. Si tú no actúas desde tu sabiduría divina, la capa del ADN no se puede activar. Debes de estar consciente, presente, sin ninguna duda de la maestría que ya tienes. Por eso estamos hablando de esa nueva humanidad. Dice, para ir avanzando y activando esta capa que ya viene en nosotros, en la caja de herramientas que ya tenemos. Activar nuestra glándula pineal es parte de nuestra maestría, es parte de nuestro reconocimiento, no es parte de que, bueno, déjame, echo 20 minutos de meditación, a ver si la activo y concéntrate y ve. No, porque es a nivel consciente. En todo momento tengo que estar consciente de cómo aplicar la sabiduría infinita que ya está dentro de mí. Y en automático, por ende, pues la tercer capa del ADN se va a activar. Y esto maravilloso, dice, es pensar como maestros, no como humanos. Ya no, digámoslo así, en esto que estoy explicando, ya no es pensar como un humano. Un humano, el otro día que yo daba el ego, la clase del ego, ¿qué hace el humano? Siempre se justifica, se defiende, cree que todo le está pasando por la culpa de fulano, sultano, mengano y del gobierno, ¿sí? El humano siempre se va a justificar, siempre se va a defender, siempre va a querer ver la ventaja sobre otros. El tener una mentalidad de maestro es tomar la responsabilidad y las riendas de tu vida desde que respiras, tomar las riendas de tus habilidades, las riendas de tu verbo, las riendas de tus sentidos. La maestría que está en cada uno de nosotros solamente es de nosotros y debemos tener la responsabilidad de saber cómo actuamos desde nuestros 5 sentidos y desde los sentidos extrasensoriales. Esa es la gran diferencia para poder activar esta capa. Una mentalidad de maestro y una mentalidad humana. Y dice, la ascensión, entonces esto es la activación, pero esta activación ahora me va a llevar a la ascensión, porque no es lo mismo vivir desde la maestría como desde el humano. Y la ascensión es pasar a ese otro nivel de evolución. ¿Qué es ese otro nivel de evolución? Por eso el Maestro Jesús aquí lo vino a enseñar y lo estoy diciendo, Maestro Jesús, o sea, el Maestro vino a enseñar su maestría. ¿Por qué? Porque vino a enseñar la vida eterna, la ascensión, que es un proceso donde entonces vas a seguir evolucionando. Primero tengo que hacer la activación y después la ascensión. Dice, si no, obviamente, si vives como humano, lo que vas a encontrar es el Sheol, dice en la Torá, que es la muerte. Y la ascensión simplemente es el siguiente paso para la evolución. Dice, la activación es la acción.
convertir en algo no activo en algo activo. Para lograr lo que la conciencia requiere, exacto, el poder de la acción, fíjense bien, si yo estoy en un proceso de maestría y no de humano, sino como maestro, sabes a través de tu sabiduría, como lo hablé del sexto y séptimo chakra, a través de la glándula pineal, ya sabes lo que la conciencia requiere porque ya lo sabes. Sabes cómo actuar en cada circunstancia, sabes qué hacer, sabes cómo moverte, sabes cómo mover la energía. ¿Por qué? Porque se trata ahora de la acción. La acción es el poder de la transformación, como lo dije, de algo no activo a algo activo. La diferencia entre un maestro y un humano es que el maestro maneja la energía y maneja la vida de acuerdo a lo que la conciencia requiere, de acuerdo a lo que en este momento se requiere. El humano, la mente humana, se maneja a través de sus creencias, de sus patrones y de la vida lo maneja a él. El maestro no, el maestro maneja la vida y maneja la energía, la manipula de acuerdo a lo que la conciencia requiere. Dice, a través de la intención, porque esta capa ya está cargada y lista para ser usada. Fíjense lo maravilloso que estoy hablando. Esta capa ya está lista, o sea, esta capa ya está lista para que tú la uses, la acción y la ascensión. La única diferencia es la elección. La sabes usar desde tu maestría. Si la sabes usar desde tu maestría, la capa se va a prender. Si no estás en la maestría, si estás en la humanidad, jamás se va a prender. Esa capa jamás se va a activar. Y vas a regresar otra vez a la rueda de reencarnación a través de la capa 1 y la capa 2 de tu ADN, hasta que algún día entiendas cómo activar la tercera capa del ADN. ¿Por qué? Porque la tercera capa ya está ahí, solamente es elección, que sepas elegir, vivir y crear tu vida y tu ADN desde la maestría, desde el reconocimiento de la sabiduría infinita que ya está ahí. Por eso se te dio una glándula pineal, o sea, no nos la pusieron nada más porque pues no hay otra cosa que ponerles a estos en el cerebro. Vamos a ponerles ahí un punto, una glándula pineal. Y que solamente si vas a la India y te quedas en el cerro la vas a poder activar. La tienes, ya la tienes. Simple y sencillamente es reconocerla y quererla hacer. Empezar a vivir desde esa maestría. Y dice, por eso debemos calmar nuestra dualidad, nuestra humanidad. Por eso dije, ¿no? Ahorita, antes yo creo que los cursos y todo lo que estuve dando durante muchos años era para ayudarles a que se salieran de su humanidad, para que vieran algo diferente. Y el que le entendió, le entendió. Y el que no, pues ahí se quedará todavía pensando que la vida es medio difícil. En la nueva humanidad y en esta parte, justamente esta capa, esta tercera capa, te está diciendo, ya lo tienes. Simplemente actívalo, simplemente créetelo. Hay una frase que decimos, ver, esa es humana, ver para creer. En la parte del maestro sería, cree para ver. Debes de creer y debes de reconocerte para poder verlo. Porque si no lo crees, si no te lo reconoces, jamás lo vas a poder ver. Y jamás le vas a poder entender. Y entonces en la depuración seguramente te vas a ir y para la siguiente vida igual y algún día le entendemos, ¿no? Y entonces dice, por eso debemos calmar nuestra dualidad, reclamando y demandando y reconectando con el poder creador que ya está dentro de nosotros. Pero el único y la única persona que lo puede demandar, reclamar y activar, eres tú mismo.
eres tú mismo. Y es donde empieza el poder de la elección, el libre albedrío. El poder ya está ahí precisamente en esta tercera capa del ADN. Si tú no lo activas, si tú no lo reconoces, ha quedado dormido durante siglos. Y si nadie lo activa y nadie lo reconoce, no es problema de la divinidad, ¿sí? Y dice, el ADN lo sabe y esta capa se utiliza para incrementar el poder. Permítame. El ADN lo sabe y esta capa se utiliza para incrementar el poder de que nuestra estructura celular viva más tiempo de forma equilibrada, rompiendo todos los paradigmas y entrando a paradigmas diferentes, nuevos. De modo que esta capa nos activa a nosotros. Fíjense, nosotros ni siquiera somos los que la activamos. Esta capa, cuando yo la hago consciente y me enchufo a la maestría que yo soy, esta capa en automático, ¿qué hace? Nos activa a nosotros. ¿Cómo nos activa? Como escribí aquí, con nuestra ¿Cómo nos activa? Que la estructura celular viva más tiempo de forma mucho más equilibrada. El ADN te empieza a equilibrar en todas tus formas, en todas tus dimensiones y en toda tu multidimensionalidad, no solamente en la unidimensionalidad. La unidimensionalidad pertenece al humano, al ser humano viejo, a la vieja guardia. Eso pertenece al ser humano, la primera y segunda capa. La tercera capa es donde empieza precisamente a activarnos a nosotros. Y todo estoy hablando de una capa muy básica, que es la tercera, imagínense. El activar el ADN es el proceso por el cual aumenta nuestra conciencia, por lo cual cambia a nosotros porque cambiamos la vibración. Y cambia toda la vibración de todos los billones de moléculas que somos. Efectivamente, cuando yo tomo la conciencia del maestro, de la maestría que está dentro de mí y que esta capa se prende y esta capa te empieza a activar y te permite la ascensión y la activación y la ascensión, ¿qué dice aquí? Empieza a cambiar obviamente tu vibración. Por ley de vibración, obviamente todo empieza a girar diferente en tu vida. ¿Por qué? Por la vibración. ¿A qué vibración me estoy refiriendo? A la vibración molecular, porque entonces todos tus billones de moléculas que están generadas en este mismo sistema van a empezar a vibrar en una frecuencia totalmente diferente. El ADN sabe lo que está haciendo espiritualmente todo el tiempo. Nuestro ADN todo el tiempo es como ¿qué les diré? Como el escuchador, ¿cómo se le podrá decir? Como que el oyente. Nuestro ADN tiene vida. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. El ADN tiene vida y solamente está escuchando para donde tú te muevas, como tú te muevas, para donde decidas y elijas moverte. Así se va a ir activando el ADN. Si yo no soy responsable y no me hago responsable de qué veo, oigo, qué siento, pues igual y me voy, ya saben, a la vieja guardia y me voy a destrozarme. El ADN estaba atento a eso y dijo, ok, es de la vieja guardia, no ha entendido la vida, ¡poc! Pero si tú actúas desde esa maestría, desde ese nivel superior que ya está contenido dentro de ti y reconoces este poder, ¿qué hace el ADN? El ADN empieza a actuar, el ADN empieza a moverse por sí solo. Por eso es que la activación del ADN no tenemos que hacer grandes cosas más que ser
conscientes, darle intención a la energía, darle intención y hacerme responsable de cómo uso mis 5 sentidos y mis sentidos extrasensoriales, porque entonces el ADN está como escuchando, ¿para dónde se está moviendo? Por así decirlo, ¿para dónde se está moviendo esta? Ah, ¿se está moviendo para allá? Pues para allá vamos. Ah, ¿se está moviendo para niveles superiores? Necesito subirme con ella, porque esa es la gran potencia de nuestro ADN espiritual. Y dice, el ADN sabe lo que está haciendo espiritualmente todo el tiempo porque es un atributo espiritual cuántico. Este atributo es precisamente una herramienta que la divinidad nos da precisamente para subirnos y elevarnos a esos niveles superiores, a esos niveles de conciencia o a los mundos superiores. Y dice, el ADN siempre está atento a lo que yo estaba explicando, atento para escuchar nuestro miedo o nuestra frustración o nuestros conflictos y nuestros problemas. Y entonces el ADN sabe que no puede prenderse en su totalidad más que con la capa 1 y la capa 2. No puede darte más, porque entonces te destrozaría. O sea, es un mecanismo tan perfecto que la divinidad puso en nosotros que cuando estés preparado lo vas a poder expandir, lo vas a poder recibir. Y dice, también puede escuchar nuestra alegría, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro entusiasmo y sabe reconocer cuándo vamos encaminados a Dios o no. ¡Wow! Y esto es de lo que he estado hablando. Por eso cuando hablo del pueblo de Israel, es aquel que tiene el corazón abierto, aquel que está encaminado totalmente a la voluntad divina. El Maestro Jesús por eso decía, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿A qué se estaba refiriendo con esto, que se haga tu voluntad y no la mía? Que no es lo que yo quiero, como debería de ser, como a mí me enseñaron, porque yo creo que soy buena gente, porque debería de ser como yo digo. No. Cuando estamos encaminados hacia Dios es que tu voluntad sea la mía. Aceptas la vida con la maestría que tienes, aceptas el reconocimiento de todo lo que hay, porque sabes que en todo lo que hay es algo perfecto. Eso es precisamente el pueblo de Israel, ese Tiferet que está con el corazón abierto, o sea, libre de condicionamientos, libre de patrones, libre de creencias, libre de la vieja humanidad. El pueblo de Israel, si yo lo viero por chakras, el cuarto chakra, fíjense, que es precisamente Tiferet, que es donde se encuentra Israel, que es Jacob, de aquí pasa al quinto, al sexto y al séptimo. ¿Qué significa? Son los mundos superiores. Mi ADN, cuando empieza a activarse, ¿es por qué? Porque está conectado con los mundos superiores. Mi ADN está escuchando mi corazón, mi glándula pineal, mi verbo, mi glándula pineal y mi séptimo chakra. Y entonces estos 4 chakras que van del corazón hacia arriba empiezan a formar precisamente el primer tetaedro, que es de la Merkabah, que es precisamente la estrella de David. Primero sube y después conecta con el segundo tetaedro, que es el triángulo hacia abajo en la estrella de David. Y entonces hago hacia arriba y hacia abajo, estoy haciendo la conexión infinita de los mundos de arriba con los mundos de abajo. Y entonces dice aquí, ¿por qué? Porque entonces ya sabes que el ADN ya sabe que estás conectado hacia Dios, que no estás conectado hacia tu humanidad, del corazón hacia abajo, sino del corazón hacia arriba. Y dice, siempre está abierto y disponible porque responde a la estructura celular para potenciar quiénes somos y cuál es nuestra misión en la tierra. Efectivamente, un maestro siempre va a saber cuál es su misión en la tierra. Un ser humano
No, un ser humano cree que vino a sufrir y cree que tiene que padecer y cree que tiene que echarle muchas ganas en la vida. Eso hace un ser humano. Un maestro no. Un maestro sabe cuál es su misión. ¿Por qué? Porque el ADN está para acompañar nuestra estructura celular, para potenciar lo que somos, para potenciar a lo que venimos, para potenciar para lo que nos crearon. Esa es la gran diferencia entre el maestro y el humano. Y el ADN es nuestra caja de herramientas con la que te dicen, vas a la tierra y vas a empezar a activar y vas a ir a contribuir a otros, lo que sea, porque tú lo eliges. Porque al final de cuentas tú elegiste venir a esta vida y me queda claro por qué unos se tienen que depurar, porque nunca le entendieron. Pero ahorita, en esta humanidad, te está diciendo, tienes tu caja de herramientas. ¿Cuál es tu caja de herramientas? Tu ADN. Tu mismo ADN, en el momento en que lo actives en esta capa, con tu intención, con tu conciencia, tu estructura celular y molecular se va a empezar a activar para que hagas lo que tengas que hacer en esta vida, para que todavía incrementes la potencia que eres. Dice, ocupa cada capa de modo perfecto para crear sanación, amor y honrar al ser infinito que somos y entender la maestría que somos. Este ADN, esta capa de ADN, solamente es gracias a nosotros. No más, no menos. Y dice, esta capa nunca cambia y nunca puede ser cambiada. Por el contrario, ayuda al cambio para otras capas, para contribuir al despertar espiritual. Por eso es que la capa de acción siempre nos está escuchando los cambios de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor te hagas consciente, a mayor crezca tu conciencia, esta capa todo el tiempo, el ADN todo el tiempo está alerta. Es la caja de herramientas que la divinidad nos dio y que dijo, esta sí quiere su transformación, hay que darle más. Es que necesita más, hay que darle más, hay que darle más. ¿Sí? Yo siempre se los he dicho a mis alumnos, si tú sabes qué hacer con 5 pesos, te van a dar 10. Si tú sabes qué hacer con 10, te van a dar 100. Pero si tú no sabes qué hacer con 5, porque crees que debes luchar ante la vida y nunca vas a entender la parte espiritual, pues Dios dice, lucha. ¿No has entendido que tienes una caja de herramientas? Lucha. Sigue luchando, sigue tratando de encontrar, a ver qué encuentras, ¿no? Por ahí, a ver qué encuentra, a ver quién te ayuda, a ver quién te viene a salvar. Y dice, la tercera capa del ADN modifica a la número 1 y a la número 2, totalmente. Porque si esta capa la empiezo yo, como desea esta capa, a accionar para la acción y la ascensión, y la empiezo a abrir a través de esta conciencia, a través de esta intención de querer reconocer la maestría que soy, de reconocer la sabiduría que soy, ¿qué es lo que va a suceder? Como lo dije aquí, todas tus moléculas van a empezar en una vibración mayor. ¿Qué sucede si empiezan una vibración mayor? La capa número 1, que es la que tiene el genoma humano, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente tu cuerpo cada vez va a estar mejor. Vas a tender a verte a lo mejor hasta más joven. Vas a tender a hacer cosas que, por ejemplo, si en una familia todos son diabéticos, dices, no, pues es que yo también voy a ser diabética. Mentira, porque tu capa número 3, que la hiciste como esto que estoy repitiendo, la abriste por la gran conciencia, obviamente va a afectar a la capa número 1. ¿Y qué crees? Tú vas a ser el único que en tu familia no tenga diabetes. ¿Por qué? Porque estás haciendo y provocando que los millones de moléculas se vayan transformando y vayan transformando el ADN bioquímico de la primera capa. Por lo tanto, va a afectar también a la capa 2. ¿Qué quiere decir? Porque a mayor conciencia, la capa 2
ya no te va a estar permitiendo estar en el karma. ¿Por qué? Porque te vas a estar dando cuenta de lo que debes de transformar, de cómo debes de mover ahora tu energía, de cómo debes ahora de transformarte. Eso es lo que va a estar sucediendo. Por eso que esta capa 3 tiene una fuerza maravillosa, ¿no? Dice a este grupo de capas, dice de 3 capas de ADN juntas, cambian al ser humano. Fíjense, y nada más estamos hablando de las 3 primeras capas, pero esta tercera capa es muy fundamental porque puede cambiar la capa 2 y la capa 1, puede cambiar tu bioquímica. Hay una meditación, por ejemplo, cuando nosotros hacemos Kundalini o hacemos dinámica, precisamente son meditaciones muy fuertes, muy nada de cerrar los ojos y a ver qué choro me echo, no, son meditaciones tan fuertes para que precisamente para que conectes con ese maestro, actives todas tus moléculas, las lleves a un nivel superior, ¡fum! Y de repente tu ADN empieza a cambiar. La capa 1, el ADN de la capa 1, la bioquímica empieza a cambiar. Y entonces si antes te decían que tenías presión alta, no sé qué, ¡puc! ¿Qué pasó? De repente tu cuerpo está bien y estás sano y estás maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que cambiamos fue a partir de la capa 3 y la capa 3 empezó a activar la capa 1 y activó la capa 2. Y entonces en la capa 2 vas entendiendo el por qué vienes a esta vida. Vas saliendo de la dualidad, porque la capa 2 te hace estar en una dualidad. Y en el momento que tú activas la capa 3, te saca de la dualidad, te saca, por así llamarlo, te saca de tu humanidad. Dice, estas 3 capas son las más importantes y potentes cuando se trata de su propia vida, de su ascensión, de su vibración, de su maestría y de su co-creación. Estas 3 capas, y estoy hablando de las capas básicas, simple y sencillamente son las capas más básicas que tenemos en nuestro y que por ende las podemos llevar a un nivel superior. Precisamente desde donde, desde el vehículo de luz que todos somos. Porque entonces, para eso te dieron la Merkabah, para eso Ezequiel hablaba de la carroza de fuego, ¿no? Que bueno, esto es más de Kabbalah, al igual que del ADN, porque en el ADN estoy hablando de las 22 inteligencias, de las 22 letras hebreas. ¿Sale? Esta fue nuestra tercera capa. Todavía sigue, pero ya se me va a acabar el tiempo porque si no ya no voy a poder grabar más en el video. Vienen nuevos cambios, como lo dije, ya no estoy dando clases para aquellos a ver si quieren salir de su humanidad. El que supo salir, salió. Ahorita nada más estoy en la activación. Esta palabra me gusta. Solamente estamos en la activación de la maestría, no de ayudarte a ver si quieres resolver algún día tus problemas. El que le entendió. La vida te dio muchas oportunidades y te sigue dando oportunidades, pero esta nueva etapa precisamente es la activación solamente de la maestría que somos, del reconocimiento que somos. Y no es necesario tanto estudio, no es necesario tantas cosas, simple y sencillamente es tener la conciencia. Por eso el Maestro Jesús lo dijo, vendrán otros que harán cosas iguales o mayores que yo, y el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar, que entienda. Y ya cada quien sabe si entendió desde su mano o si entendió desde su maestría. Ni siquiera lo tengo que explicar. El que le entendió. Desde la maestría solamente te está llevando a reconocerte, a poder entrar en esta nueva humanidad. ¿Para qué? Para ser el vehículo de luz que ahorita también nuestro planeta y nuestra Tierra necesita. Mandé, y voy a mandar ahorita aquí también por el Facebook, las nuevas clases, las nuevas formas, muchas de las que seguimos en Zohar, seguimos en letras hebreas, pero también vienen otras clases que también voy a sumar. Y para 13 y 14 de junio
pues para quien quiera ir a hacer este retiro de meditación, también lo vamos a hacer en el centro de Huastepec, teniendo nuestras medidas, pero vamos a ir a activar desde la maestría que somos. Hay un reencuentro, ahora sí, de maestros, un reencuentro de esta activación de la maestría que cada quien es. ¿Sale? Entonces, estamos aquí, continuamos. Mañana seguimos con Cábala 1, pues dando los fundamentos de lo que es la Cábala. Y por la tarde nos toca yoga el día de hoy para quien guste sumarse. ¿Sale? Que tengan excelente tarde y muchísimas gracias. ¿Va? Gracias y cualquier duda pues escríbanme o algo porque pone cada vez más interesante esto. Bueno, bye bye. También las amo.